Bueno, desarrollo de la actividad número 2 para la materia de metodología de investigación, la cual consiste en identificar la metodología utilizada en cada artículo y determinar las diferencias y semejanzas de cada uno de estos. Los integrantes del grupo somos Juan José Zuluaga y Víctor Hurtado. Artículo 1. Rehabilitación de muro en concreto usando CRFA. Ensayos en mesa vibratoria. El CRFA es el concreto reforzado con fibras de acero. Metodología utilizada. Entonces, dentro de los métodos empíricos de la investigación científica, los investigadores utilizaron el método analítico. Este proceso consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de sus partes del todo para estudiarlas en forma individual. Por medio de este método, los investigadores estudiaron las propiedades del CRFA, realizando una serie de ensayos con el propósito de identificar características propias de este elemento y lograr desarrollar nuevas aplicaciones a partir de los datos recolectados. Bueno, el primer paso fue identificaron el problema que presentaban las estructuras cuando han sido afectadas por un terremoto, cuando se les cambia de uso o cuando no cumplen con la reglamentación vigente. Segundo, se genera una hipótesis. Y tercero, posteriormente se realizan diferentes ensayos. El artículo 2 se llama influencia de el de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto en estado plástico y endurecido. La metodología utilizada fue el método analítico. Primero, los autores definieron el problema, que fue la fisuración que presenta el concreto cuando inicia el proceso de fraguado. Segundo, después se realizaron una serie de ensayos para determinar las propiedades mecánicas de los materiales. Y tercero, se utilizaron los laboratorios para realizar las pruebas. Artículo 3. Evaluación del desempeño a tensión por compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero CP ZP 306. Metodología utilizada. En este artículo, la metodología es el método analítico, pero también combinado con el método inductivo, porque se realizaron una serie de ensayos a diferentes probetas para comparar los datos calculados con los datos medidos. Hola, mi nombre es Víctor Hurtado, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada. Teniendo en cuenta que mi compañero Juan José Zuluaga ya realizó la exposición de la primera parte de la actividad, que consiste pues en la metodología utilizada en cada uno de los artículos, lo que yo voy a hacer es hacer un pequeño análisis de las diferencias y semejanzas que encontramos pues en dichos artículos. ¿Sí? En cuanto a las semejanzas que encontramos en estos artículos, es que los tres artículos están hablando o estudiando el tema de la utilización de nuevas técnicas en la elaboración de concreto. Que esas nuevas técnicas estudiadas consisten en la adición de elementos novedosos a las mezclas de concreto, como lo son el CRFA o fibras de acero, y las fibras sintéticas o de polipropileno. Otra semejanza que encontramos es que los tres artículos están buscando determinar el mejoramiento de las características del concreto con la adición de estos nuevos elementos. Otro tema en común es que para poder determinar los cambios que se presentaron en el concreto con la adición de estos elementos,
Lo que hace en cada artículo científico es la realización de pruebas científicas. En los tres artículos científicos se hace mucho énfasis al análisis a elementos o temas como son la resistencia del concreto a la flexión, a la tensión, a la compresión, pues siendo estos unos factores determinantes en cualquier estructura. Pues las diferencias que encontramos entre estos tres artículos es que en el primer artículo se le hace al concreto que usa el CRPA ensayo en una mesa vibradora, mientras que en el segundo y en el tercer artículo lo que se hace pues son la fabricación de mezclas, las cuales se están ensayando en estado fresco y a las edades de 7 y 28 días. Y adicionalmente, en el último artículo lo que se hace es un ensayo de 52 especímenes en forma de cilindros. Entonces, pues digamos que una diferencia evidente es la metodología utilizada para el análisis de las muestras a estudiar. Otra diferencia pues es el tipo de materiales utilizados como aditivos al concreto pues para mejorar sus condiciones, ¿no? En el primero y en el tercer artículo lo que estamos adicionando son fibras de acero, mientras que en el artículo número 2 lo que se están usando son fibras sintéticas como lo son el acrílico, la aramida, el carbón, el nylon, el poliéster, el polietileno y el polipropileno. Otra diferencia también evidente es que en el artículo llamado Influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto en estados plástico y endurecido, algunos de estos resultados son contradictorios pues respecto a los estudios que se han hecho, ya que lo que dice es que los efectos de las fibras de polipropileno en las resistencias a la compresión a la fricción pues han habido resultados positivos y negativos. Pues algunos estudios indican que la presencia de esas fibras tienen efectos negativos en la resistencia a la compresión, aunque se alcanzan ligeros incrementos en la resistencia a flexión. Mientras que en el artículo de evaluación de desempeño, atención por comprensión diametral del concreto reforzado con fibra de acero, lo que nos dice es que la adecuada resistencia a la tensión del concreto reforzado con estas fibras de acero o CRFA lo posiciona como un material con gran potencial de uso en varias estructuras, ya que la capacidad de resistencia de esas estructuras pues está controlada por la resistencia a la tensión diagonal, sobre todo en la resistencia de muros. Esa es otra diferencia marcada. Bueno, por tema de tiempo, pues no podemos hacer un análisis más profundo, pero pues estas son como las semejanzas y las diferencias más evidentes encontradas. Muchísimas gracias.